Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rodolfo Márquez S. de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, siempre activos para ustedes. El día de hoy vamos con la segunda clase de Historia de Venezuela para primer año. En la primera clase estuvimos hablando sobre la antigüedad del poblamiento americano. Allí destacamos la teoría monogenista y la teoría poligenista. El día de hoy vamos a hablar sobre los grupos culturales americanos. Para analizar esto tenemos que buscar las divisiones. Miren, cuando los españoles llegan a estas tierras, no se tenía preciso ni siquiera cuántos indígenas habían en todo el continente, y la cifra distaba desde los 9 millones hasta los 100 millones. Luego, se comienzan a analizar los distintos grupos, y la forma más fácil de hacer este análisis es tomando como referencia la edad de piedra del mundo occidental, y por tal razón se divide en tres, basados en su nivel de evolución, y los analizaremos a continuación. Bien, los grupos culturales americanos los vamos a dividir en tres, como les dije, basados en su nivel de desarrollo. Aquí tenemos las culturas paleoindias, quienes se establecieron en este territorio desde el año 20.000 a.C. hasta el 5.000 a.C. Las culturas mesoindias, quienes se establecieron desde el año 5.000 a.C. hasta el año 1.000 a.C. Y las culturas neoindias desde el año 1500 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Culturas paleoindias. Paleoindias, paleo viene de antiguo, es decir, indio antiguo. También son conocidas como preagrícolas, es decir, antes de la agricultura. Las culturas paleoindias o preagrícolas que se establecieron desde 20.000 a.C. hasta 5.000 a.C. tuvieron una característica fundamental, que no desarrollaron la agricultura. Vivían de la caza, de la pesca y de la recolección. Y estas tres actividades los transformaban en pueblos nómadas, nómadas sin sitio fijo de vivienda. ¿Por qué eran nómadas? Porque si eran recolectores, estaban en un sitio y gozaban de los beneficios que este sitio les generaba. Es decir, si en ese sitio habían plátanos, comían plátanos. Pero cuando estos se agotaban, se tenían que movilizar a otro sitio buscando alimentos. Si allí había aguacates, comían aguacates. Cuando se acababan, se iban a otro sitio y así sucesivamente. También vivían en las costas o en las orillas de los ríos. ¿Por qué en las costas y en las orillas de los ríos? Porque siempre cerca del agua hay más alimentos. La estructura social era simple, eran pequeños grupos dirigidos por un cacique, el cual los mantenía, y sus herramientas de trabajo eran de piedra y de hueso. Muy importante, pues gracias a estas herramientas es que podemos estudiarlos actualmente, son los restos que quedan de estos grupos culturales. Luego tenemos las culturas mesoindias, quienes se desarrollaron desde el 5.000 a.C. hasta el 1.000 a.C. Mesoindias quiere decir medio, es decir, indio medio. También son conocidos como protoagrícolas. ¿Por qué protoagrícolas? Porque estas culturas comenzaron a desarrollar la agricultura. Y fue la agricultura la que los transformó, ya que gracias a la agricultura pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Se tenían que quedar en un sitio fijo. ¿Por qué? Si tú siembras, tienes que quedarte allí esperando cosechar lo que sembraste. Entonces, gracias a la agricultura, pudieron extenderse en mayor parte del territorio, ya no solamente cerca de las costas y de las orillas, porque dominaban la agricultura, y cambian todo su estilo de vida. Su estructura social era un poco más compleja. También estaba dirigida por un cacique que era el más fuerte y hábil de todo el pueblo, y ayudado por un chamán. Y el trabajo lo dividieron en la caza y la pesca los hombres y la agricultura las mujeres y los niños, mientras que actividades como la artesanía para los más ancianos. Y un dato importante, la cría de los niños era un trabajo comunitario. Estas culturas mesoindias son importantes para nosotros, pues grupos como los arawak y los caribes llegaron hasta el nivel de mesoindio, y esos fueron uno de los grupos más importantes en lo que actualmente es Venezuela. Después de eso tenemos las culturas neoindias.
Neo quiere decir nuevo. Estas culturas neoindias también son conocidas como altas culturas y se desarrollaron desde 1500 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Los grupos más importantes de este nivel neoindio o de altas culturas fueron los incas, los mayas y los aztecas. Estos grupos fueron los únicos que llegaron a este nivel. ¿Y qué los caracterizó? Que desarrollaron la agricultura intensiva con sistemas de riego, desarrollaron la arquitectura, desarrollaron una estructura social mucho más compleja, con un gobernante, con una nobleza y con lo que era la plebe en este caso, y sus restos también desarrollaron la matemática, la astronomía, y de ellos tenemos muchas evidencias, como en el caso de los incas tenemos Machu Picchu, en el caso de los aztecas y de los mayas en la parte de Mesoamérica tenemos las pirámides del Sol y la Luna y el calendario azteca, que es muy importante. Pero estas culturas, los incas, los mayas y los aztecas, lo analizaremos en la siguiente clase. Ahora bien, ya que hemos analizado esta división de los grupos culturales americanos, ¿qué deseo que hagan con esta información? Deseo que hagan un cuadro comparativo entre las culturas paleoindias, mesoindias y neoindias, destacando obviamente aquí la agricultura. Ese cuadro comparativo lo van a hacer en su cuaderno y lo van a tener allí hasta que lo llamemos para corregir. Esto fue toda la clase sobre los grupos culturales americanos. Espero que la hayan disfrutado. Espero que se sigan cuidando para poder seguir viéndonos por este canal. Soy el profesor Rodolfo Márquez S. Muchas gracias.